dorada de los beat 'em up, las compañías sacaban puros juegos chingones sobre agarrar a putazos a chavos en la calle, donde había combos, armas, agarres y hoyos donde aventar a los malvivientes para que se mueran a la verga y dejen de desperdiciar oxígeno. Los juegos de putear malandros en ese tiempo eran la verga. Y cada uno que sacaban estaba mejor que el anterior. Y siempre tenían una morra buena. Doble Dragón tenía a Marianne, Calle de Furia tenía a Blaze, Pelea Final tenía a Jessica, luego a Maki y al último a Lucía. Puras güeras chichonas. Y cuando Tecnos era chingón, aparte de la franquicia de los hermanos Lee, tenía los juegos de Kunio-kun, como el renegado de Master System, el peleador de voltaje Gaukaiser, donde salen peleadoras diseñadas por un artista hentai, y Recompensa de Ciudad Río, donde dos güeyes van por la ciudad desmantelando pandillas a punta de vergazos. Si un pinche Brian que se la pinteó de la secundaria para irse a robar otras colonias, lo hacen su perro dos vigilantes metiéndole los putazos que no le pegó su mamá para que se portara bien, vas a ver cómo el culero dejará de salir a valer verga cuando debería estar en clase. Pero no, las jefas de hoy en día ya no reparten chanclazos porque los trauman. Pues trauman a sus pinches plebes a la verga. Luego esos jodidos que todavía no tienen pelos en el culo andan asaltando. Los vecinos les dan un levantón y amanecen en el canal. Y entonces las doñas llorando que porque su angelito sí solo era un poco inquieto, pero no merecía eso. Es mejor un pinche cintarazo a tiempo para que no le anden agarrando sus juguetes a los primos, a dejar que crea que está bien quitarle sus pertenencias a la gente ya de grande. Porque a un asaltante no le pegan una nalgada y ya. Lo linchan bichi con dientes de cuero mojado para que se le quiten las ganas de llevar una vida criminal. Si tuviéramos un político como Mike Hagar que limpiara las calles de bandas de cholos a martinetes, no tendríamos a pinches ninis marihuanos valiendo verga en la vía pública. Si Alex y Ryan libraron a Ciudad Río de la bola de pandillas delictivas de morros que en vez de ponerse a estudiar se van a tumbarle feria a chavitos en las maquinitas y usan los tableros como ceniceros cuando juegan King of Fighters 2002 Plus con Rugal, K49 y Yashin endemoniado, nomás para terminar desconectando el aparato cuando van perdiendo. Por lo menos cuando hacían Rage Quit en local, los demás coferos te agarraban a carrilla y te traían a pan y verga hasta que te fueras y volvieras con el peso que le debías a la renta. Dicen que un chanclazo tiempo evitará que tus hijos sean huevones indecentes deshonestos que andan por la vida creyendo que lo merecen todo nomás porque sí. Los jefes de hoy en día deberían dejar de decir que no quieren que sus hijos sufran las mismas carencias que ellos tuvieron. Eso de decirles que son especiales y darles todo lo que piden al momento solo sirve para hacerlos unos pinches ególatras creídos mamones que piensen que el mundo gira alrededor de ellos. Y cuando al fin terminan una carrera después de 7 años y salen a buscar trabajo al mundo real, se dan cuenta que están igual o más pendejos que los 1000 changos que llenaron solicitud laboral al mismo puesto antes que ellos. Y al percatarse de que son unos buenos para nada, en lugar de dejar de comportarse como chamacos peleles que todavía hay que limpiarles el culo y partirse la pinche madre hasta conseguir el empleo y salario que dicen que valen por mérito propio, se encierran a ver anime todo el día y se inventan una vida exitosa en Facebook con todo y gente que les tiene envidia y 1000 pretendientes. Cuando en la vida real están igual de jodidos que los que se emborrachan con Tonayán diario y nunca ponen palpisto porque no les alcanza ni para el papel de baño. Dicen que quieren jóvenes exitosos, emprendedores sin vicios que hagan lo que tengan que hacer para cumplir sus metas, cuando la realidad es que están criando una bola de pinches jotos. Una palmada en el trasero a tiempo hará que un engendro berrinchudo no termine siendo un cabrón que necesite ser corregido administrándole una buena dosis de putazos como en estos juegos. Y el que diga que no, es puto.